repaso rapidísimo a lo que vimos y también explicaros el por qué hemos estado haciendo esta serie de estudios. Y siempre me ha encantado hablar de los temas apologéticos. En especial este verano estuvimos visitando el Museo de Creación allí en Ohio. Para nosotros fue una tremenda bendición estar ahí donde el ministerio del hermano Ken Ham y poder ver un punto que es vital, mucha importancia y que creo que debemos entender como iglesia. Muchas veces a los niños de la escuela dominical se les enseña las historias de la Biblia. Y van al colegio y se les enseña la ciencia. Entonces el resultado es que ellos creen que lo que se enseña en la iglesia son historias de la Biblia, pero lo que se enseña en el colegio es la verdad. ¿Entendéis esta polarización? Debemos recuperar en las iglesias la verdad científica, sin ningún miedo, sin ningún complejo, por así decirlo. Ahora, yo sé que esto no es una clase de biología o física ni nada de eso, es más bien una predicación que muestra las evidencias del por qué creemos lo que creemos. Pero creo que desde la iglesia tenemos que hacer un esfuerzo para enseñar a nuestros niños no historias de la Biblia, sino las realidades de la Biblia. Y que Génesis 1 hasta el 11 no son historias mitológicas, sino que es historia, es realmente historia, que podemos comprobar con datos fidedignos, fehacientes, y podemos por lo tanto poner nuestra confianza en ello. Y en este aspecto estuvimos hablando de la edad de la Tierra la última vez, el último domingo, el dilema de los millones de años, hablamos del dilema de la muerte, hablamos de los 6 días de creación, decíamos que la palabra yom es un día de 24 horas, por lo tanto no hay duda alguna que son días de 24 horas, no son edades, y en ese aspecto los 6 días de la creación rechazan aquellos que creen que hubo una especie de franja de millones de años en Génesis capítulo 1. Hablamos también de los peligros de la falsa ciencia, no la ciencia empírica. El cristianismo no tiene nada en contra de la ciencia empírica, sino más bien de la falsamente llamada ciencia histórica, porque no puede probar de una manera científica, con el método científico, lo que pasó hace millones de años, si es que pasó. Y en este aspecto, la columna geológica, vimos como era una falsificación. Vimos las evidencias de una tierra joven, como la tierra es realmente joven, no tiene miles de millones de años, sino que desde la creación hasta ahora, tal vez no haya pasado más de 10.000 años. Lo que pasa es que cuando Dios creó, no creó un bebé, creó a un hombre adulto. Y cuando Dios creó la tierra, no creó una tierra bebé, sino la creó adulta. Y es por eso que la expansión del universo nos habla de aparentemente mucho tiempo, pero en realidad, según la segunda ley de la termodinámica, poco tiempo, porque si no ya hubiera desaparecido incluso nuestra queridísima Luna. Así que son datos que nos ayudan a entender la Tierra joven, y eso fue el resumen. Pero hoy vamos a ver en este contenido 2 los dinosaurios, y me encantan los dinosaurios, me gusta mucho. Si pudiéramos tener aquí un hueso de dinosaurio grandote, lo tendríamos, los niños lo disfrutarían. Vamos a ver si son un misterio, vamos a hablar de los dinosaurios y la Biblia, porque hay diferentes opiniones. ¿Cuándo vivieron los dinosaurios? Y menciona la Biblia los dinosaurios. Fijaros si tenemos cositas para hablar. Voy a intentar ir más o menos rápido, porque eso es denso, pero espero que podamos de esta manera avanzar en nuestro estudio. Todas estas son las diapositivas que hablamos sobre la edad de la Tierra, y hablamos del dilema de los millones de años, el dilema de la muerte, eso es un tema interesante, los 6 días de la creación, los peligros de la falsamente llamada ciencia, como dice la Biblia, la cual profesando algunos se apartaron de la fe. Vimos los peligros en el Salmo 11, si fueron destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? La columna geológica y un poco los conflictos que hay para los geólogos, las evidencias de la tierra joven, la cantidad de barro que hay debajo del mar, la muerte como algo después de la caída y las estrellas. Eso fue lo que estuvimos viendo, el resumen, pero hoy vamos a entrar en algo que me encanta, los dinosaurios y la Biblia. Son un misterio. Punto número 1, ¿son los dinosaurios un misterio? Muchos piensan que la existencia de los
los dinosaurios y su desaparición está envuelta en misterio, que nunca sabremos la verdad acerca de dónde vinieron, dónde vivieron, qué les pasó a los pobres dinosaurios. Encontramos cientos, miles de huesos de dinosaurios. ¿De dónde salieron estos bichos tan grandes? ¿Qué pasó? Sin embargo, los dinosaurios son solo un misterio si tú aceptas la versión evolucionista de la historia. Claro, si tú aceptas la hipótesis de la evolución, tienes un jaleo muy grande, como decimos aquí, porque hay cosas que no te cuadran. Pero si aceptas lo que la Biblia dice, entonces todo cobra sentido. Y vamos a ver algunas de estas cosas. Según los evolucionistas, los dinosaurios evolucionaron hace 235 millones de años, antes de que el hombre evolucionara. 235 millones. Necesitan muchísimos años para justificar los cambios evolutivos. Ningún ser humano vivió con los dinosaurios, nos dicen. No, los dinosaurios anduvieron en la Tierra cuando el hombre ni existía. La historia de los dinosaurios está grabada en las capas de los fósiles de la Tierra que fueron depositadas a través de millones de años. Esto es lo que nos dicen los evolucionistas, ¿verdad? Y solo hace falta leer revistas como National Geographic, cada vez que hace un artículo te habla de estos miles de millones de años. Nos dicen también que los dinosaurios gobernaron la Tierra por 170 millones de años. Especialmente el rey de los dinosaurios, el tiranosaurio Rex. Sin embargo, hace 65 millones de años, un evento cataclísmico los mató de golpe. Algo pasó, la caída de un meteorito, un tsunami de medidas grandiosas, un efecto invernadero, un cataclismo, ¡pum!, terminó con ellos. Piensan que este cataclismo pudiera haber sido un impacto de meteorito. Sin embargo, no hay pruebas concretas para esto. Ahora, hay pruebas concretas de meteoritos en la Tierra, y meteoritos muy grandes. De hecho, algunas de las islas, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, son realmente el resultado de un impacto que produjo el levantamiento de esas islas. Y te lo explican, y es cierto, y seguramente ese impacto de esos meteoritos también produjo tsunamis y produjo efectos invernaderos y todas esas cosas. Sin embargo, esa verdad no está demostrada que fuera la causa de la masacre total, mundial, en todo el universo de la Tierra. Voy a ponerlo así, y estoy riendo a bromear en esto. En toda la Tierra de los dinosaurios. ¿Entendés lo que estoy diciendo? Es verdad, hubieron dinosaurios, hubieron meteoritos que cayeron en la Tierra, pero no hay pruebas concretas que demuestren que esta fue la causa de la desaparición de los dinosaurios. Pero muchos evolucionistas reclaman que los dinosaurios evolucionaron. Y este dato es interesantísimo. Yo recuerdo la primera vez que apareció en la revista Nature, Natura, se escribía en catalán, de hecho, en ese tiempo. Esta revista sacó un artículo que decía que los dinosaurios habían evolucionado, se habían convertido en pájaros. Y que los pájaros que ahora vemos son simplemente un dinosaurio evolucionado. ¡Wow! Fue como, ¡wow! Por fin hemos descubierto el misterio. Bien, no hay ningún misterio ni fantasía si tú aceptas la explicación de la Biblia. Y esto es bien cierto. Vale, yo sé lo que algunos van a decir, es que la mayoría de dinosaurios no eran tan grandes como el tiranosaurio Rex. Es verdad, había de muy pequeñitos. Pero eso no quiere decir que esos muy pequeñitos de repente se convirtieran en un canario, por simplificar la cosa. No. La teoría de la evolución necesita millones de años para explicar lo inexplicable. Si creemos en la Biblia, todo cobra sentido. Según la Biblia, los dinosaurios fueron creados hace 6.000 años. Yo creo que ese es un buen dato por genealogía bíblica. Algunos arqueólogos bíblicos dicen, bueno, 10.000 años en total, no más de eso.
Dios los creó en el sexto día de la creación. En Génesis 1, versículos 20 al 25 y versículo 31 nos lo dicen. Y vamos a ver ese pasaje, no lo tengo en pantalla, así que a lo mejor habrá que leerlo, pero si podemos abrir ahí la Biblia, en Génesis capítulo 1, el versículo 20, nosotros sabemos que Génesis es historia, no es un mito, así que cuando leemos en Génesis capítulo 1, versículo 20 hasta el 25 y versículo 31, estamos leyendo historia. Dice así el versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicad, llenad las aguas en los mares, multiplíquense las aves en la tierra. Fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y notad esa palabra, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y el versículo 31, vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Así que tenemos, según el registro bíblico, que Dios va a crear a estos seres en el mar y a las aves. Y nos habla ahí de serpientes. Notad esa palabra, que es interesante, hablaré de ella un poquito más tarde. Adán y Eva fueron creados también en el día sexto. Interesante. Por lo tanto, los dinosaurios vivieron en el mismo tiempo que la gente. Si el hombre fue creado el día sexto, y los grandes animales, los grandes monstruos, ¿habéis notado esa palabra ahí que aparece? Las serpientes, una palabra nakash, que en otros pasajes de la Escritura se traduce como dragón, fueron creados el sexto día. Los dinosaurios no pudieron haber muerto antes que la gente apareciera, porque no existía muerte antes del hombre. El hombre pecó y entró la muerte. Por lo tanto, tuvieron, bíblicamente hablando, que vivir en el mismo tiempo. Y tuvieron que morir después que el hombre pecara. Esto es un dato interesante. Ahora, no tengo la fotografía aquí, lo hemos mostrado en otras veces que hemos dado conferencias sobre este tema. Se han encontrado pisadas de dinosaurio en los lechos secos de ríos. Sabéis que los ríos, cuando tú pasas un río y lo pisas, hay barro. Esos ríos se secaron, en ese barro quedaron marcadas huellas de dinosaurios. Lo que es curiosísimo es que hay huellas de dinosaurios y en la misma huella de ese dinosaurio, huella de un hombre andando. Y esto es evidencia tremenda, que los hombres y los dinosaurios vivieron en el mismo tiempo. Tristemente, y esto lo podéis buscar en internet, encontraréis ahí datos, algunos intentaron destruir estos residuos fósiles porque eran una prueba evidente que contradecía lo que la evolución dice. Pero nosotros sabemos por la Biblia que tanto los dinosaurios y los hombres vivieron juntos. Mirad lo que dice Romanos 5, 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Romanos 5 nos muestra claramente que la muerte no entró en el mundo hasta que Adán pecó.
Por eso, y en base a lo que la Biblia dice, no podemos creer en un registro fósil de millones de años antes que el hombre, porque eso contradeciría este versículo. Tenemos que creer que cuando Adán pecó, la muerte entró en el mundo. Y hubo un cambio extraordinario en la naturaleza. La Biblia nos lo dice. La tierra produjo cardos. Un cambio genético en las plantas. Un cambio genético en el hombre. Ahora el hombre iba a morir. De hecho, cuando el Señor le dijo, el día que de él comieres, de ese fruto, la palabra en hebreo es muriendo, morirás. La muerte no fue inmediata, fue una muerte progresiva. Los cambios genéticos crearon también que los animales se volvieran carnívoros. Toda esta mortandad no existía antes de la caída. Por eso podemos creer que si hay resultados de muerte de los dinosaurios, fue debido al pecado y a la caída de Adán. Representantes de todos los tipos de animales que respiran, incluyendo los dinosaurios, entrarán en el arca. Y esto lo podemos creer y lo podemos probar. Los que quedaron fuera del arca murieron en el diluvio y muchos se convirtieron en fósiles. Y después del diluvio, hace como unos 4.500 años, los animales del arca salieron y vivieron en el mundo presente junto con la gente. Ahora, debido una vez más a los dibujitos como este de diluvio, nos hemos acostumbrado a ver el arca y a Noé y a los animales como algo para niños, ¿verdad? Algo bonito. Tenemos ahí detrás pintada un arca, y no sé si la habéis visto, y es divertido. Pero esto crea en la mente de la iglesia y en la mente de los niños una falsa imagen de la realidad. Porque no fue tan bonito como nos lo pintan los dibujitos para niños, o incluso la Biblia para niños. El arca y el diluvio fue un juicio de muerte extraordinariamente fuerte sobre la humanidad. Fue el gran cataclismo que terminó con todos los seres vivientes que había en aquel momento, exceptuando a la familia de Noé y a los seres que entraron en el arca. En el Museo del Arca, situado ahí en Cincinnati, puedes ver claramente, y está muy bien representado, como algunos de estos dinosaurios pudieron entrar en el arca. Porque, como hemos dicho antes, los bebés eran pequeños. Aún los bebés del Tiranosaurio Rex eran pequeños. Se calcula que unas 7.000 especies diferentes de animales entraron en el arca. No todos tuvieron que entrar. Los peces, animales marinos, no tuvieron que entrar en el arca, así que quedaron, los podemos dejar fuera. Las aves, no todas las aves tuvieron que entrar, pero los animales que entraron, voy a entender este ejemplo de esta manera, no hacía falta entrar todas las razas de los perros. Solamente que entraran 2 canis, utilizo el nombre latín, 2 canis, en ellos ya había toda la información genética para todas las diferentes muestras, especímenes de perros que después nacerían. ¿Entendéis esto? O sea, tenemos el perro de Judith, mi perro, son bien diferentes. Hay perros grandes, perros pequeños, perros altos, perros bajos, pero todos son perros. Así que los que entraron en el arca eran animales con toda la carga genética que una vez terminado el diluvio pudieron vivir y desarrollarse. Algunos murieron después por causa de los cambios que había producido en la tierra, en el clima. Es interesante, el mes pasado encontraron no sé si era como 120 dinosaurios que habían sido muertos juntos. Y es una fotografía bastante impresionante de ver los fósiles de estos 120 dinosaurios ahí, los huesos muertos juntos. Y el National Geographic decía, se prueba que vivían y morían juntos. Para mí prueba que esos animales murieron debido a un cataclismo llamado diluvio. Porque realmente fue eso lo que produjo la mortandad. Debido al pecado, los juicios de la maldición del pecado, el diluvio ha cambiado grandemente la tierra,
Cambios de clima, escasez de alimento, enfermedad, la actividad del hombre hicieron que muchos animales se extinguieran, incluyendo los dinosaurios. Tenemos registros arqueológicos, sobre todo en América del Norte, en las culturas andinas, que representan a hombres utilizando a dinosaurios para el trabajo. Y esto es interesante, esto no se dice, pero creemos que los hombres y los dinosaurios vivieron por tiempo juntos. ¿Pero por qué hay diferentes opiniones? Muy bien, las pruebas, las evidencias son las mismas, pero las presuposiciones son diferentes. Primero, la ciencia de los orígenes se enfoca en el pasado y trata de explicarlo. Un paleontólogo que cree en la Biblia llegará a conclusiones diferentes a un ateo que rechaza la Biblia. ¿Ves lo que estoy diciendo? Si tú crees que la palabra de Dios es verdad, tú vas a aceptar lo que la Biblia dice y buscar explicaciones científicas. Pero si tú no crees en la Biblia, lo que vas a es hacer argumentos científicos e hipótesis científicas para intentar destruir las enseñanzas de la Escritura. Esto resulta del rechazo intencional de la palabra de Dios. ¿Por qué no miramos 2 de Pedro 3, 3 al 7? Si podéis abrir ahí la Biblia en 2 de Pedro 3, 2 de Pedro 3, versículos 3 hasta el versículo 7. Estamos ahora en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro 3, 3 al 7. Dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran, y escuchad esa palabra, voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Un dato bastante interesante científicamente, ¿verdad? Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Qué pasaje tan interesante, ¿verdad? Nos muestra que realmente el incrédulo que no puede aceptar la Biblia tiene que buscar una respuesta fuera de la Biblia. Y para ellos es preferible inventar un cuento antes que aceptar la verdad histórica de la Escritura. Mucha gente piensa que la Biblia es solo un libro acerca de la religión, de la salvación. Pero es mucho más que esto. Es un libro de la historia del universo. La Biblia nos habla del futuro del universo también. Lo hemos leído aquí. Nos habla cuándo comenzó el tiempo. Eventos en la historia, tales como la entrada del pecado, la muerte en el mundo. Cuando el mundo entero fue destruido por agua, el diluvio, el gran cataclismo del diluvio. No solamente cayó agua del cielo en forma de lluvia, la Biblia dice que las grandes cataratas del cielo fueron abiertas, pero los torrentes también de debajo de la tierra. Hubo movimiento de los continentes, grandes tsunamis, fue una destrucción total. Los diferentes idiomas, después de la Torre de Babel, la Biblia lo registra. Cuando el Hijo de Dios vino como hombre, su muerte y su resurrección, los cielos y la tierra nueva. Al final, solo hay dos formas de pensar. Básicamente, la que cree en la palabra de Dios y la que la rechaza. No hay un término medio. La idea de intentar casar las dos, con lo que se ha llamado en la evolución teísta, es una quimera, no puede hacerse. O creemos tal y como la Biblia enseña, o la rechazamos. La mayoría de los cristianos han sido indoctrinados a través de los medios y el sistema educativo para pensar en una forma secular, de acuerdo al mundo. Y esto lo vemos en los niños. Es lo que os decía al principio de este estudio, que el colegio nos habla de las verdades científicas. La iglesia nos habla de las historias de la Biblia. Pero hermanos, esto no debe ser así. La iglesia tiene que recuperar la autoridad de la Biblia para decir, es verdad, no hemos creído en un mito. Porque si hemos creído en un mito en cuanto a Génesis, ¿quién no me dice que también hemos creído en un mito en cuanto a la resurrección de Cristo? Y si hemos creído en un mito, como diría Pablo, somos dignos de pena.
porque nuestra vida y esperanza está ciega y sin ningún sentido. Ahora creemos y confiamos en la verdad de la Escritura, que Dios no miente, y que Dios, que estaba en el pasado, igual que está en el presente, e igual que estará en el futuro, tiene toda autoridad. Y eso al hombre le molesta, pero Dios es fiel. Bien, miremos Romanos 12, 1 al 2, donde dice: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no os metáis en el molde de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia dice claramente: en el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Un rechazo de la Biblia. En Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Nosotros sabemos que Dios no miente. ¿Por qué hay diferentes opiniones entonces? Si uno empieza con la visión evolucionista de la historia, de la cual no hubo testigos, no hay registro histórico y no hay pruebas científicas evidentes, sino más bien interpretaciones, entonces esta forma de pensar será usada para explicar la evidencia que existe en el presente. Los fósiles de los dinosaurios. Uno mira un fósil y dice: ¡wow! Este pobre animal murió durante el diluvio. El incrédulo mira un fósil y dice: ¡wow! Este pobre animal murió hace miles de millones de años porque un meteorito le cayó encima. De aquí resulta la explicación evolucionista. Y de aquí explicamos por qué los evolucionistas no pueden creer lo que la Biblia dice. Pero si uno empieza por el registro bíblico de la historia que proviene de Dios, como testigo de todos los eventos de la historia, es decir, si creemos en Dios, creemos que Él no puede mentir, que Él estaba allí cuando lo hizo, cuando lo creó, y que Él estaba allí cuando lo destruyó en el diluvio, entonces una forma totalmente diferente de pensar será usada para explicar la misma evidencia. Los fósiles de los dinosaurios, ¿lo entendéis? Ambos, el incrédulo y el creyente, miran el mismo fósil. El creyente, por la palabra de Dios, sabe lo que pasó. El incrédulo no sabe lo que pasó, pero tiene que dar una explicación fuera de la autoridad de la Biblia y de la creencia en un Dios soberano. Así que utiliza argumentos científicos para proveerse de razón, porque si no, no la tendría. Y utilizando estos argumentos científicos, intenta probar por hechos no probados que él tiene la razón. De ahí resulta la diferencia. Bueno, ¿cuándo vivieron los dinosaurios? Voy a intentar ya en esta última parte avanzar un poquito más deprisa y os pido que mantengáis ahí. Si alguien se duerme, por favor que no ronque, es lo único que pido. Pero escuchad esto. Mira Génesis 3:21. Ya hemos visto que la primera muerte ocurrió cuando Dios derramó la sangre de un animal para vestir a Adán y Eva. Lo sabemos, ¿verdad? Ellos cosieron ramas, se cubrieron, Dios hizo un sacrificio. La primera muerte, la primera vez que la tierra tragó sangre de un animal. Esto también fue un ejemplo de la sangre de Cristo, que sería derramada para remover el pecado. Es interesante eso. Seguramente un cordero fue sacrificado en el huerto del Edén para cubrir la desnudez del hombre. Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, derramó su sangre en aquella cruz para cubrir nuestros pecados. Por lo tanto, podemos creer que Dios no miente. Los dinosaurios tuvieron que haber vivido en muerto durante el tiempo que los humanos habían vivido. Y los huesos de los dinosaurios, por lo tanto, no pueden tener millones de años, sino 6.000 años como mucho. Un dato que os doy: se han encontrado huesos de dinosaurios con lo que es dentro del hueso, el tejido aún fresco. O sea, no fresco de la nevera, pero que aún podían sacar ADN. Si esos huesos tuvieran millones de años, ese dato de ADN ya hubiera desaparecido. Por lo tanto, tenemos datos fehacientes. ¿Menciona la Biblia a los dinosaurios? Sí, lo hace.
No veo la palabra dinosaurio en toda la Biblia. Buscarla en la concordancia. A ver si alguien encuentra la palabra dinosaurio. ¿No? Bueno, la palabra dinosaurio realmente empezó a usarse en el año 1841. La Biblia fue traducida a las lenguas vernáculas mucho más antes que eso. En 1841 se acuñó el término dinosaurio, que quiere decir lagarto terrible. Es lo que quiere decir. Pero antes, mucho antes que se acuñara el término dinosaurio, había otras palabras usadas para referirse a estos animales. ¿O es que acaso hasta 1841 no se encontró huesos de dinosaurios? ¿Cómo se les debía llamar? Hay dos palabras que hemos leído ahí en la Biblia. Una es monstruos marinos. La palabra monstruo dice mucho. La otra es otra palabra, en hebreo es nakash, serpiente. Algunos en la Biblia lo han traducido también como dragón. Ahora, cuando uno lee dragón en la Biblia, hoy dice, ¿has visto? La Biblia está llena de mitos. San Jordi que mató al dragón. Bueno, a lo mejor ese luchador creo que era de la época romana, si recuerdo bien los datos de la historia. Muy probablemente lo que mató fue un dinosaurio. Muy probablemente las leyendas antiguas de la Edad Media de los dragones y las princesas tuviera que ver con dinosaurios. ¿Por qué en la cultura medieval hay tantos registros de animales formidables, grandes, terribles, de serpientes grandiosas, utilizando dos términos, dragón o monstruo? El monstruo del lago Ness, no entro si existe o no existe, pero ¿por qué no le llamamos el dinosaurio del lago Ness? ¿Por qué le llamamos el monstruo del lago Ness? Porque la terminología usada anterior al 1841 era esta, para referirse a esos grandes animales peligrosos, monstruosos, no dinosaurio. ¿Hay entonces otra palabra para dinosaurio? Sí, sí, existen muchas leyendas en todo el mundo de dragones, En todo el mundo. China, con toda la representación de los dragones. La cuca que decimos aquí, hoy estaban ahí en la plaza de la iglesia tocando el tambor y había una cuca. La cuca es un dinosaurio, una representación de un dinosaurio. Los vikingos, y me encantan los barcos vikingos. ¿Por qué los barcos vikingos en la proa tienen dinosaurios? Tienen animales prehistóricos. Seguramente ellos habían visto esos animales y en sus barcos representaban esas mismas imágenes para asustarlos. ¿Por qué no? Muchas descripciones de estos dragones comparan con las características de ciertos dinosaurios. ¿Podrían ser estos los que ahora llamamos dinosaurios? Hay pasajes en la Biblia que hablan de los dragones que vivían en la tierra. Los científicos bíblicos creen que en muchos contextos esto se pudiera referir a los que hoy llamamos dinosaurios. Mirad esta fotografía. Una fotografía tomada con un pequeño pescador en el bote y un animal extraño. En Génesis 1:21 dice, crió Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Jeremías 51:54. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Ahí utiliza la palabra dragón. Es que la Biblia habla de dragones como si fuera, yo qué sé, ¿no? Los grandes, las películas y las novelas de la Edad Media. No, es que la Biblia utiliza la palabra que se utilizaba cuando la Biblia fue traducida a la lengua vernácula a través de Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, 1600. La palabra no era dinosaurio o tiranosaurio rex. No, la palabra era dragón. Y por eso la Biblia utiliza esas palabras. Mira esto, Ezequiel 29:3. Habla allí, así ha dicho Jehová al Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Interesante.
interesante, ¿verdad? La misma palabra. Salmo 74, 13. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabeza de monstruos en las aguas. Y mirad, eso es una fotografía de un ser que fue arrastrado hasta la costa y no sabe lo que es. Para mí tiene todo el aspecto de uno de esos animales prehistóricos. No sabemos lo que hay en las profundidades marinas. Si recuerdo bien, solo se ha descubierto un 15% de las especies marinas. No sabemos lo que hay ahí debajo. Y si os sirve de consuelo deciros que el mamífero más grande que ha existido jamás continúa viviendo en nuestros días. La ballena azul es el animal más grande y no se ha extinguido, vive en nuestros días. Mira en Isaías 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente impetuosa, y matará al dragón que está en el mar. Me ha hecho gracia leer en algunos comentarios que no creen en la Biblia que este Leviatán se trata ni más ni menos que de un hipopótamo. Y que su gran cola y poderosa cola es la del hipopótamo. ¿Habéis visto la cola del hipopótamo? O sea, es difícil de ver, ¿no? Está ahí, pero si tú no crees en la Biblia, tú vas a hacer todo lo que puedas para desmantelar la verdad bíblica al punto del ridículo. Este Leviatán no sabemos qué animal era, pero muy probablemente era uno parecido a este que os he puesto aquí. Muy probablemente era uno de esos monstruos marinos. Salmo 104, allí andan las naves, allí está Leviatán, que hiciste para que jugase en él. Job 40, 15 al 19. Y aquí ahora Behemoth, otro nombre dado, fijaros que no lo han traducido, han dejado ahí la palabra en hebreo porque no sabemos cómo traducirla. Behemoth, el cual dice como a ti, hierba come como buey, he aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, su vigor en los músculos de su vientre, su cola mueve como un cedro, el hipopótamo, y los nervios de sus muslos están entretejidos, sus huesos son fuertes como bronce, sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios, el que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. ¿Qué versículo hablando de Behemoth? ¿Qué era este animal? Un diplodocus. ¿Por qué no? Podría haber sido Behemoth un diplodocus. Hay otro dato, otros registros de dinosaurios, le llamamos los petroglifos. Son representaciones en piedras antiguas, representaciones de unos 3000 años atrás, y podéis ver uno de estos petroglifos. Yo tengo una colección de fotografías que he recogido a lo largo de los años en mi ordenador de estos petroglifos, y en muchos de ellos aparecen ni más ni menos que dragones. Hay un escarabajo, pequeñito, que dispara, escupe un ácido que quema. Lo que pasa es que es tan poca la cantidad, pero tiene esa capacidad un escarabajo. Algunos creen que algunos de estos animales llamados prehistóricos podrían tener características semejantes. En resumen, ¿qué hemos estado viendo? Vamos a ver un repaso rápido. Hemos visto la edad de la Tierra, hemos visto el dilema de los millones de años y cómo esto queda reducido a nada cuando estudiamos las 24 horas de creación. El dilema de la muerte, que prueba que no hubo muerte antes del pecado de Adán y Eva. Fueron 6 días de creación. Los peligros de la falsamente llamada ciencia. Como la columna geológica es una falsificación, que no podemos ver en ningún lugar geológico la perfecta desarrollo de esa columna que nos hablan. Las evidencias de una tierra joven. Hemos visto también los dinosaurios, como no son un misterio si crees en la Biblia, que está mencionada en la Biblia los dinosaurios. Hemos visto que hay diferentes opiniones según seas creyente o incrédulo en cuanto a la palabra de Dios. Hemos visto que los dinosaurios vivieron junto con el hombre, fueron creados el 6º día, y que la Biblia sí menciona a los dinosaurios, les da otro nombre, les llama dragones, serpientes o monstruos. Pero que Dios hizo a esos grandes seres, que todos quedamos maravillados cuando vamos a un museo y encontramos a esos grandes esqueletos y uno dice, wow, ¿cómo entró esto en el arca? Muy fácil, no entró el grande, entró el chiquito, entró el bebé, y después se desarrollaron
hasta que los cambios climatológicos hicieron que perecieran. La Biblia es verdad, la Biblia es verdad. Bueno, la fe es lo que hace cambiar la perspectiva. Si crees que Dios no miente, lees la Biblia. Si no crees en Dios, cualquier cosa vale. Así que como creyentes podemos tener la certeza, la seguridad que lo que dice la palabra de Dios es verdad.